Señoras y señores, buenos días. Quiero agradecer su presencia hoy aquí, en este acto. Quiero agradecer la presencia del embajador de Argelia y de la embajadora de Omán, así como la de los ponentes y la de todos ustedes. Es para Casa Árabe un honor contar hoy con su presencia en la inauguración de este seminario internacional sobre Oriente Cristiano y Mundo Árabe, que organizamos conjuntamente con la Universidad Eclesiástica de San Dámaso y en el que a lo largo de 3 jornadas trataremos de analizar el pasado, presente y futuro de esta comunidad o de estas comunidades, así como su proyección actual en Egipto, Líbano, Siria, Irak y Palestina. Quiero destacar que el conjunto de comunidades cristianas a las que nos referimos es precisamente todo el conjunto del mundo árabe. Por tanto, hablaremos también del pasado, del presente y del futuro de comunidades en el norte de África que son también muy cercanas y muy queridas. De hecho, será el cardenal Carlos Amigo, que ha desempeñado gran parte de su labor apostólica en el norte de África, quien, junto con el director de Mediterráneo, África y Oriente Próximo, clausurarán las jornadas dentro de 2 días. De todos habéis sabido que el presente de las comunidades cristianas en los países árabes se encuentra en muchos casos, o en algunos casos muy importantes, inmerso en un proceso de transición en el que postulados como la secularización, el concepto de ciudadanía y derechos individuales y el pluralismo pueden contribuir a enriquecer precisamente el futuro de dicha región. Sabemos que se atraviesan momentos muy complicados. Este seminario fue iniciado, diseñado hace prácticamente 1 año y medio, sabiendo la relevancia y la pertinencia de las materias que se van a tratar. Pero desgraciadamente la realidad lo ha hecho quizá todavía más relevante y más importante. Y precisamente en estas comunidades en las que la noción de ciudadanía tiene que ser fundamental y la noción de minoría no debe ser fundamental en el sentido de que estamos hablando de comunidades muy enraizadas precisamente en la historia de sus propios territorios y de sus propios países, pero decía que este momento es especialmente, como he señalado, relevante. Se da la circunstancia de que las dificultades, las tensiones, digamos, las masacres, las crisis que se producen fundamentalmente en la zona del Oriente Medio, o una zona muy específica del Oriente Medio, están produciendo la desaparición de las comunidades vía el exilio hacia otros lugares. Este es un hecho realmente que debería acabar, pero al mismo tiempo debemos destacar que precisamente la fuerza de estas comunidades hacen que cuando se enraizan en otros países, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, donde sea, en Europa, acaban siendo también un polo de atracción pastoral y eclesiástica para el resto de la gente. Este hecho importante de dinamismo, de potenciación, de fuerza, no debe ni mucho menos ocultar ese gran drama histórico que es el exilio y el desarraigo de los lugares donde tradicionalmente han vivido. España es plenamente consciente de la gravedad de la nueva situación, como lo reflejó la intervención del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, don José Manuel García Margallo, durante el debate abierto de alto nivel en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, celebrado el pasado 27 de marzo y dedicado a las víctimas de ataques por razones étnicas o religiosas en Oriente Medio. Quiero concluir esta introducción, antes de presentarle a los 2 ponentes importantes en este acto, destacando que Casa Árabe dedica mucho tiempo precisamente a esta cuestión. Y nosotros tenemos una gran cantidad de actividades, como ustedes conocen, y en esas actividades siempre ha estado presente, al menos desde los 3 años que llevo yo al frente de esta casa, ha estado presente la dinámica actual y las comunidades genéricas. Hace 1 año y medio organizamos, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la Universidad de Córdoba, una conferencia en Córdoba de la oposición moderada siria, con participación de 150 personas, muchas de las cuales habían salido de Siria específicamente para este congreso o esta reunión,
y como consecuencia de ese proceso, Casa Árabe ha venido albergando y sigue albergando reuniones prácticamente todos los meses con pequeños grupos vinculados a comunidades, llamemos minoritarias, tanto étnicas como religiosas. Por tanto, aquí se han venido reuniendo diferentes grupos de oposición de esta gran conferencia a lo largo de todo el tiempo. Podemos hablar no solamente de comunidades cristianas, sino también de los drusos, de los yeziríes y de otros, de los kurdos, etc. Por tanto, el compromiso asumido en aquel momento de protección es un compromiso ratificado prácticamente todos los meses. Hemos desarrollado también actividades ligadas a, por ejemplo, la historia. Recuerdo la presentación del libro de Alejandra Álvarez sobre la pervivencia de las comunidades o de los sistemas de Millet otomanos precisamente en la política religiosa actual en Siria o la situación en Siria. Hemos trabajado intensamente con la Universidad de San Dámaso en 2 ocasiones ya, esta sería la tercera, dando importancia a la literatura cristiana anterior al Islam, y hemos venido trabajando también en Córdoba en algunos de estos aspectos. Algunos de los elementos son más ocultos, pero no ocultos porque haya necesidad de ocultarlos, sino porque es un trabajo que todavía se empieza. Por ejemplo, Casa Árabe de Córdoba está tratando de poner de relieve el papel, o de volver a poner de relieve en el mundo académico, el papel que desarrollaron en su momento las comunidades mozárabes durante el califato y los regímenes posteriores. Por tanto, concluyo diciendo que este es un tema especialmente relevante, este es un tema especialmente importante, y lo es porque afecta a numerosas personas y a numerosas comunidades a las que, digamos, damos en la medida que podemos y más todo el apoyo que se merecen. Voy a pasar la palabra al rector de la Universidad San Dámaso, don Javier Prades López, y posteriormente la pasaré al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, don Ignacio Ibáñez. Así que, Javier, por favor. Saludo a todas las autoridades presentes, al excelentísimo señor secretario de Estado de Asuntos Exteriores, ilustrísimo señor director general, señores embajadores, querido director de Casa Árabe, decano de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica, todas las demás autoridades eclesiásticas, a los ponentes, a los profesores y alumnos de la Facultad y de la Universidad, y a todos ustedes que han querido compartir con nosotros estas, creo, importantes jornadas organizadas por Casa Árabe junto con la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino de la Universidad de San Dámaso. Para mí es un honor y es una gran satisfacción volver a esta sala de Casa Árabe en la que con tanta hospitalidad somos acogidos con ocasión de una jornada organizada por nuestros anfitriones conjuntamente con la universidad. La colaboración activa y eficaz entre entidades públicas y de iniciativa social en el ámbito cultural y universitario es siempre un síntoma prometedor de una sociedad viva, en la que las distintas posiciones humanas, culturales y religiosas se pueden narrar, presentarse ante los otros y de este modo favorecer un diálogo a partir de las razones que sostienen una determinada comprensión de la vida. Así se contribuye al debate público desde la perspectiva propia de cada uno, se favorece una vida buena, una convivencia civil que debemos sostener entre todos. Si esta tarea siempre ha sido decisiva para cualquier sociedad, los tiempos que vivimos en el occidente europeo y en el Mediterráneo y en Oriente Medio lo hacen más urgente. No podemos mantenernos al margen de una contribución activa y decidida para el bien común, cada uno en nuestro ámbito. Este diálogo público adquiere una relevancia muy singular cuando se trata del intercambio razonado en ámbito histórico, jurídico, político, cultural y teológico entre tradiciones religiosas. Sabemos que Jürgen Habermas ha reivindicado oportunamente la necesidad de que en el debate público estén presentes las tradiciones religiosas, porque pueden aportar contenidos y visiones de lo humano
que no han sido suficientemente recogidas por el Estado moderno secular. Para ello, el pensador alemán invitaba a lo que él llama una traducción cognitiva de las aportaciones propias de las distintas tradiciones religiosas en un lenguaje universal que permita también a interlocutores laicos acceder a su significado humanizador. En el programa de estas terceras jornadas de literatura árabe cristiana podemos encontrar una confirmación de esta sensibilidad, ya que se nos va a introducir en nociones como las de secularización, ciudadanía, derechos individuales y pluralismo en el complejo marco del mundo árabe, del Medio Oriente, en el que están presentes las comunidades cristianas en países de mayoría islámica. Desde hace muchos años estoy persuadido de que las comunidades cristianas de Medio Oriente juegan un papel determinante para que los cristianos europeos lleguemos a una comprensión adecuada del mundo árabe y del mundo musulmán. En efecto, como occidentales que somos, corremos un peligro que podríamos denominar intelectualismo de los expertos, es decir, tendemos a considerar que el camino para conocer el mundo medio oriental e islámico consista en proponer largas y complejas explicaciones teóricas con la esperanza de que de ese modo se produzca un acercamiento entre mundos lejanos y no pocas veces enfrentados, sin restar nada de su valor a los estudios rigurosos que pueden efectivamente ofrecer una información imprescindible. Considero que para los cristianos de Occidente el camino que favorecerá un encuentro realista y adecuado que sirva concretamente al acercamiento con el mundo musulmán pasa a través de las comunidades cristianas de los países de mayoría islámica. Son ellos los que nos pueden enseñar formas de convivencia que han sido ya sometidas a verificación durante siglos y que indican con prudencia, con realismo, también con determinación, las líneas maestras para conocer y amar el mundo de Oriente Medio. No puedo concluir este saludo sin un recuerdo para todas las personas, tanto cristianos como miembros de otras comunidades religiosas, que están sufriendo actualmente en todo el Oriente Medio la violencia de verse desplazados de sus hogares, de sus trabajos, en condiciones de extrema inseguridad y, por desgracia, no pocas veces expuestos a la muerte. Al manifestar mi cercanía y solidaridad hacia ellos, creo que adoptar el punto de vista de los que más sufren dará todo su valor a estas terceras jornadas de literatura árabe cristiana, cuyo programa, a mi juicio, es realmente magnífico. De nuevo, muchas gracias a Casa Árabe, a su director y a todos ustedes que quieren participar en ellas. Sí, secretario de Estado. Señor rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, señores embajadores, señor director general, señor decano, señor director de la Casa Árabe. Quisiera agradecer en primer lugar a la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, representada por su rector Jaime Prades, y a la Casa Árabe, y muy en particular a su director Eduardo López Busquets y a todo su equipo, la organización de estas jornadas de literatura árabe cristiana que consolidan una iniciativa que comenzó su andadura en 2013. En esta ocasión, las jornadas se centran en el pasado, presente y futuro de las comunidades cristianas árabes. Se trata de un tema muy oportuno en estos momentos en que algunas de ellas están viviendo situaciones dramáticas. El cristianismo hunde sus raíces en el mundo árabe y semítico. Palestina ve nacer a la región cristiana y Asia Menor y Siria son sus primeras zonas de expansión. Las peregrinaciones de San Pablo y otros apóstoles a los confines del Imperio Romano llevaron la conversión a las zonas del creciente fértil, desde el Tigris y el Éufrates al delta del Nilo. Posteriormente, con la llegada del Islam y su expansión por Oriente Medio, las comunidades cristianas se redujeron, pero debido a la tolerancia prescrita en el Corán con las llamadas gente del libro, judíos y cristianos, estos últimos pudieron continuar viviendo en su tierra y desarrollar sus particulares formas de cristianismo, tanto ortodoxo como católico.
A lo largo de muchas épocas de la historia, los cristianos árabes han coexistido pacíficamente con sus compañeros no cristianos de habla árabe, principalmente los musulmanes y los judíos. Los cristianos árabes han hecho valiosas contribuciones a la civilización árabe y todavía lo hacen. Algunos de los más grandes poetas, médicos, escritores, funcionarios de gobierno y músicos han sido árabes cristianos. Podemos citar al intelectual Edward Said, autor del libro Orientalismo, o más recientemente Amin Maalouf, cuya obra refleja ese mundo multicultural. Han sido una minoría muy importante que ha contribuido al auge de las grandes oleadas modernizadoras en la región. En el presente, el número de árabes cristianos es menor que en épocas pasadas. En las últimas décadas hemos asistido a un aumento de la migración de árabes cristianos de sus tierras de origen a las naciones occidentales, predominantemente cristianas, especialmente al continente americano. Las diferentes crisis y conflictos que atenazan a la región, como los enfrentamientos intersectarios en Líbano, la situación en los territorios ocupados, la inestabilidad en algunos países a consecuencia de las revoluciones árabes de 2011 y, más recientemente, la irrupción de Daesh en Irak y en Siria, explican este fenómeno. Actualmente, estas comunidades cristianas representan apenas el 2% de la población de Israel, Palestina y Jordania, el 4% en Irak, el 8% en Siria, el 10% en Egipto y aproximadamente un 40% en Líbano. El mayor porcentaje de cristianos se encuentra en Líbano y el mayor número en cifras absolutas en Egipto. En estos momentos la situación es dramática, con el auge desde el verano pasado de Daesh y sus acciones contra civiles musulmanes y su persecución sistemática de las minorías religiosas y étnicas y la destrucción de símbolos culturales, religiosos y arte antiguo, tanto cristiano como islámico, que forman parte del patrimonio común de la humanidad. Cientos de miles de civiles están a merced de Daesh. Sus combatientes matan de forma sistemática en Irak y Siria a todo el que no practica la religión a su manera. Pero además, este tipo de acciones sectarias se ha extendido mucho más allá de los límites estrictos del conflicto. Así, todos recordamos la terrible tragedia en Libia, donde 22 coptos egipcios fueron decapitados por su religión. A día de hoy se calcula que 2,5 millones de cristianos se encuentran en situación de desplazados y cada hora muere un cristiano. Esta dramática situación amenaza con la completa desaparición de los cristianos de dichas tierras. El extremismo violento y el terrorismo no pueden ni deben vincularse con ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico. No es un choque entre civilizaciones, sino entre la civilización y la barbarie. Por otra parte, es necesario subrayar que la inmensa mayoría de las víctimas de los grupos extremistas son los propios musulmanes y que las situaciones no son iguales en todos los países. Ante una situación así, no podemos permanecer callados. Por ello, quisiera enviar un mensaje doble, un mensaje de solidaridad con las víctimas y un mensaje de determinación contra los terroristas. España está muy preocupada por estos ataques, por la destrucción de la convivencia y de la tolerancia. Luchar contra la barbarie extremista es un imperativo moral y una responsabilidad política. Para España constituye sin duda una cuestión prioritaria en su política exterior, por lo que quisiera aprovechar para transmitirles lo que está realizando nuestro país al respecto. Estamos apoyando diversas medidas en el ámbito multilateral y de Naciones Unidas y a nivel bilateral en los campos humanitario y político. Acabamos de firmar 2 declaraciones en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre protección de las minorías cristianas y de otras creencias en Oriente Medio. Apoyamos al Secretario General de Naciones Unidas en su intención de elaborar un plan de acción para la protección de las minorías religiosas y étnicas, como anunció recientemente ante el Consejo de Seguridad en la sesión a la que se ha referido el director. Es una prioridad para nosotros, como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este foro hemos propuesto y estamos trabajando para la implementación de 2 medidas fundamentales contra el extremismo violento que se sufre en Irak y Siria, así como en otros países. En primer lugar, el nombramiento por el Secretario General
de Naciones Unidas de un representante especial que tenga por mandato la lucha contra el extremismo violento, que coordine políticas contra el fanatismo y extremismo. Ello es muy necesario. En segundo lugar, en el ámbito de la lucha contra la impunidad, hemos propuesto la creación de un mecanismo jurisdiccional internacional especializado para enjuiciar los crímenes cometidos por el extremismo violento, para hacer justicia y luchar contra la impunidad, incluyendo los ataques a las minorías religiosas. Es una tarea ardua, pero estamos comprometidos. En el marco de la estrategia que defendemos, consideramos una prioridad máxima trabajar para lograr el regreso de las minorías que se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen. Ello es esencial para preservar la diversidad y ese mosaico de diferencias que desde hace siglos ha conformado la identidad de Oriente Medio y a la que se ha referido el rector. Estamos impulsando medidas de diálogo intercultural e interreligioso dentro de la Alianza de Civilizaciones y con el Centro Internacional de Diálogo Rey Abdullah de Viena. En el ámbito de Naciones Unidas y de la Alianza de Civilizaciones estamos proponiendo varias medidas. 1. La creación de una plataforma de líderes religiosos por la paz en las zonas de conflicto donde es más urgente actuar, en Siria, en Israel, Palestina o en Irak. 2. La creación de un equipo de mediadores expertos en cuestiones interculturales e interreligiosas que puedan ser desplegados en apoyo de los esfuerzos de mediación, negociación y diálogo de Naciones Unidas. 3. La inclusión de expertos en aspectos interculturales e interreligiosos en las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Y 4. La agenda de consolidación de la paz, que está estrechamente unida a la reconciliación, debe incorporar también los aspectos de diálogo intercultural e interreligioso. En el Centro Internacional de Diálogo Rey Abdullah de Viena, CAICID, del que España es cofundador junto a Arabia Saudí y Austria, hemos apoyado la organización de una reunión de alto nivel contra la violencia en nombre de la religión y para la protección de la diversidad religiosa y cultural en Irak y Siria, en cuya inauguración tuve el honor de participar. Asistieron los principales líderes religiosos musulmanes, cristianos y yazidíes en la región y aprobaron la Declaración de Viena, en la que se rechaza la violencia en el nombre de la religión. Se adoptaron recomendaciones concretas, como la revisión de los currícula educativos, la realización de campañas mediáticas contra el extremismo religioso, incluyendo los medios de comunicación social y cursos de formación para jóvenes. Dentro de las relaciones de la Unión Europea con los países del Mediterráneo, apoyamos la Fundación Anna Lindh para el Diálogo Intercultural, una fundación con sede en Alejandría y que tiene una red de redes de la sociedad civil en la que se promueven proyectos de respeto intercultural. Desde el punto de vista bilateral, en los últimos meses, la comunidad internacional ha tratado de responder a la emergencia humanitaria que sufren los refugiados y desplazados de la crisis en Irak y Siria. España, en los 2 últimos años, ha contribuido con 18,2 millones de euros. El sector prioritario ha sido el de protección a las poblaciones desplazadas y sectores como el alimentario y la salud. A esta cantidad hay que añadir los 5 millones de euros adicionales que anunciamos recientemente en la conferencia de Kuwait del pasado 31 de marzo y que se van a destinar a aliviar la situación de refugiados sirios en países limítrofes. En el ámbito político, apoyamos que en Siria haya una solución política inclusiva que proteja a las distintas comunidades y permita una verdadera transición democrática que garantice los derechos de todos y cada uno en el futuro. España ha albergado a lo largo del último año, con el apoyo de la Casa Árabe, precisamente, reuniones en Córdoba de minorías sirias, yazidíes, kurdos, drusos, asirios, caldeos y alawitas, al objeto de favorecer su capacidad de interlocución e inclusión en un posible proceso de solución política fundamentado en el Comunicado de Ginebra de 2012. Todas estas minorías, más allá de sus creencias religiosas o tradiciones culturales, son y se sienten ciudadanos sirios. Mediante el proceso de Córdoba tratamos de facilitar cauces de diálogo para que sean sujetos y participen en la configuración de un proyecto político para su país. En Líbano es necesario preservar
el modelo de coexistencia entre las comunidades establecido por la Constitución, el Pacto Nacional y el Acuerdo de Taif. Hay que fortalecer la política de unificación en Irak e impulsar estados inclusivos en Libia y Yemen. En definitiva, deseo fervientemente que este seminario sea un eficaz foro de reflexión sobre el pasado, presente y futuro de las comunidades cristianas árabes y una fuente de enriquecimiento y de conocimiento sobre su aportación en el mundo árabe y al resto de comunidades cristianas. Cualquier propuesta o idea que pueda enriquecer el papel que España puede desempeñar en esta materia durante su mandato en el Consejo de Seguridad será más que bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Comenzamos ya esta jornada con la presentación de las distintas ponencias. Saludo muy especialmente a Eduardo López Busquets, el director de esta casa, y a don Javier Prades, el rector de la Universidad San Dámaso, también a las demás autoridades civiles y religiosas de las iglesias que nos acompañan durante estos días. Tengo el gusto de presentar a este primer ponente, don Patricio de Navascués Benyoc, decano de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, en Madrid. Es profesor numerario de la Facultad de Teología San Dámaso y profesor invitado en el Institutum Patristicum Agustinianum de Roma. Doctor en Teología y Ciencias Patrísticas, ha realizado estudios de lengua siriaca en el Estudio Pontificio Bíblico en Roma y de lengua armenia en el Instituto Pontificio Oriental de Roma. Es director asimismo del Comité de Redacción de la colección Fuentes Patrísticas y miembro del Consejo de Redacción de Apócrifos Cristianos, miembro del Comité Científico Internacional de Agustinianum. Nos presenta la conferencia sobre Osio de Córdoba y la unidad del mundo mediterráneo, el cristianismo de los 4 primeros siglos. Tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias a don Jacinto González por la presentación. Saludo también a todas las autoridades presentes, civiles y eclesiásticas. Señoras y señores, comienzo esta primera ponencia que abre el módulo 1 de estas jornadas, que son ya las terceras realizadas gracias a la colaboración de la Universidad San Dámaso y Casa Árabe y que llevan por título Oriente Cristiano y Mundo Árabe. Hemos querido salir de nuestro ámbito habitual de estudio, que es la literatura árabe cristiana antigua, para adentrarnos en el momento actual en la vida de las comunidades cristianas que hoy viven en países árabes, en concreto, en las comunidades de Egipto, Siria, Irak, el Líbano y Palestina. Con seguridad, algunos de estos cristianos se encuentran hoy fuera también de estas fronteras, y no me refiero ahora a los que desde hace muchos años viven en América o en Europa, sino a los que últimamente se han visto forzados a establecerse en Turquía, en Jordania o en otras zonas limítrofes. Nos preguntamos por su futuro, por el horizonte que tienen por delante. Probablemente no se puede generalizar, por eso hemos querido diferenciar países. No obstante, si se nos permite generalizar el discurso, podríamos decir sin miedo a equivocarnos que una ola de seria preocupación se ha desencadenado en estos últimos años, merced a diferentes fenómenos de orden político, cultural, religioso, que han afectado seriamente a los cristianos de esta zona del Oriente Árabe. Estos días de conferencias y diálogo y discusión pretenden infundir luz en una situación bastante oscura. Somos muy conscientes de la precariedad de nuestro intento, igual que el salmista, en el Salmo 130, ante la complicación que presentan estas comunidades cristianas del mundo árabe oriental, el espíritu que anima estas jornadas no es el de un corazón ambicioso. No pretendemos grandezas que superan nuestra capacidad.
hay muchas iniciativas seguramente bastante más eficaces que esta nuestra. Somos conscientes, además, de que algunos de estos cristianos están sufriendo mientras nosotros hablamos sobre ellos. Queremos, sin embargo, reaccionar con esperanza, confiados en que la reflexión tampoco es inútil y se adecúa a la tarea que puede y debe hacer una universidad que se precie de tener ese nombre. Al plantear estas jornadas, no hemos querido olvidar el pasado. Creemos que el hombre que no conoce su pasado difícilmente puede proyectar su futuro con sentido. Esta es la razón del módulo 1 al que dedicamos esta mañana del primer día y que lleva como título Las raíces históricas de las comunidades cristianas actuales. Se entiende siempre en estos países árabes. El carácter, pues, de esta primera conferencia es fundamentalmente introductorio y no entra de lleno en materia. Discurriré sirviéndome de algunos datos escogidos ante la imposibilidad de abordar el tema en el tiempo señalado. Sobre todo, pretendo mostrar a través de una figura eclesiástica del siglo IV, Osio de Córdoba, cómo las diferentes comunidades cristianas que se pueden detectar en el siglo IV, más allá de sus divisiones, estaban unidas en torno a la fe y a la caridad, y cómo desde el punto de vista geopolítico hacían coro todas ellas en torno al Mare Nostrum. Pero antes de llegar al obispo hispánico, que vivió dilatadamente desde finales del siglo III hasta más allá de la mitad del siglo IV, permítaseme referir algunos datos pertenecientes a los siglos anteriores que pueden iluminar la reflexión. Flavio Josefo, activo en el siglo I, historiador judío, recoge supuestamente el discurso del rey Agripa, pronunciado en el año 66, en el que se dirige así el rey judío a los judíos ante la inminente revuelta contra los romanos. Mas la virtud y poder invencible de los romanos pasa por todo el mundo, y aún algo más han buscado de lo contenido en este mundo, porque no les basta a la parte del oriente tener todo el Éufrates, ni a la del norte el Istro o Danubio, ni les faltan por escudriñar los desiertos de Libia hacia el sur, ni Gadis al occidente. Más aún, además del océano, buscaron otro mundo y vinieron hasta las Bretañas, que es Inglaterra, tierras antes no descubiertas ni conocidas, y allá pasaron su ejército. Pues qué, sois vosotros, los judíos, el rey a los judíos, más ricos que los galos, más fuertes que los germanos, y más prudentes y sabios que los griegos. ¿Sois por ventura más que todos los del mundo? ¿Con qué confianza os levantáis contra los romanos? Así, según el historiador Flavio Josefo, de dudosa honradez, por otro lado, exhortaría el rey Agripa a los suyos a no rebelarse contra el imperio. Lo que nos interesa ahora es cómo, en tiempos de la primera misión cristiana, siglo I, se ofrecía el imperio como un mundo dilatado con pretensiones de unidad. A decir del rétor pagano Helio Arístides, en su elogio a Roma, un poco más adelante, en la segunda mitad del siglo II, se vivían tiempos providenciales donde los romanos habían llevado a la práctica los oráculos de Homero. Dice Helio Arístides: ya no dan miedo las puertas cilicias, ni los estrechos pasos desde Arabia hasta Egipto. Ya no hay montes inaccesibles, ni ríos insuperables, por mucho que sean anchos, ni pueblos bárbaros inhóspitos. La palabra de Homero, según la cual la tierra es común a todos, vosotros la habéis convertido en hecho, subdividiendo toda la tierra habitada, construyendo todo tipo de puentes sobre los ríos, abriendo los montes y construyendo vías por donde circulan los carros, llenando de estaciones para los que viajan en los lugares desiertos e introduciendo por todos los lados el orden y la civilización.
El sistema romano de comunicaciones, por tanto, se revela fundamental a la hora de dotar de unidad al imperio en la época de su mayor extensión. El propio Ireneo de Lión, poco después de Helio Arístides, reconocerá de pasada, al hilo de otro argumento, que el mundo les debe a los romanos la paz, y gracias a ella caminamos sin temor por tierra y navegamos a donde queremos. En la misma época aproximadamente, más explícito aún resulta Melitón de Sardes, obispo del Asia Menor, la actual Turquía, quien escribe dirigiéndose al emperador: efectivamente, nuestra filosofía cristiana, se entiende, alcanzó su plena madurez entre bárbaros, pero al haberse extendido también a tus pueblos bajo el gran imperio de tu antepasado Augusto, se ha convertido, sobre todo para tu reinado, en un buen augurio, pues desde entonces la fuerza de los romanos ha crecido en grandeza y esplendor. De ella eres tú, se refiere Melitón al emperador, el deseado heredero, y seguirás siéndolo con tu hijo si proteges a la filosofía cristiana que se crió con el imperio y comenzó a la vez que Augusto, y a la que tus antepasados incluso honraron a la par que otras religiones. La prueba mayor de que nuestra doctrina floreció para bien junto con el imperio felizmente comenzado es que desde el reinado de Augusto nada malo ha sucedido, antes, al contrario, todo ha sido brillante y glorioso, según las plegarias de todos. Entre todos, solamente Nerón y Domiciano, persuadidos por algunos hombres malévoles, quisieron calumniar a nuestra doctrina, etcétera, etcétera. El impulso evangelizador que los cristianos viven como recibido de Jesús resucitado, según el Evangelio de Mateo: id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a todas las gentes, encuentra un punto de apoyo en la vocación universalista del Imperio Romano que se puede advertir en páginas de Cicerón, Salustio, Tito Livio o Virgilio, entre otros. Así se expande el naciente cristianismo hasta registrar una presencia notable de comunidades cristianas en el siglo I en Palestina, Fenicia, Siria, Chipre, Cilicia, Licaonia, Pisidia, Frigia, Asia, Grecia, Bitinia, Capadocia, Galacia, Iliria, Roma. Se pueden señalar, entre otras, las localidades de Jerusalén, Antioquía, Pella, Cesarea Marítima, Jope, Lida, Nazaret, Damasco, Tolemaida, Tiro, en Chipre, Salamina, Pafo, Antioquía de Pisidia, Éfeso, etcétera, etcétera. Oscuros permanecen los orígenes del cristianismo en Alejandría y en Siria oriental, en torno a Edesa, pero parece razonable presumir la existencia de cristianos antes del siglo II en Alejandría y a lo largo del siglo II para los límites orientales del imperio y más allá de él en Edesa y en torno a Edesa. En este clima de universalismo patrocinado por las aspiraciones del imperio que vienen a coincidir con el deseo de la misión cristiana de alcanzar a todos los pueblos, encontramos algún cristiano emblemático en este aspecto como Justino. Él se expresa así en su primera apología: al emperador Tito, Helio, Adriano, Antonino, Pío, César, Augusto y a Verísimo, su hijo, filósofo, y a Lucio, hijo por naturaleza del César, filósofo, y de Pío por adopción, enamorado del saber, y al Sagrado Senado y a todo el pueblo romano, en favor de los hombres de toda raza injustamente odiados y calumniados, yo, Justino, hijo de Prisco, que lo era a su vez de Baquio, oriundo de Flavia Neápolis, de Siria, Palestina, y uno de ellos, he compuesto este discurso y esta súplica.
Su persona y su vida hablan por sí solos, perteneciente con probabilidad a una familia de colonos romanos, nació en plena Samaria, en la ciudad llamada otra vez Siquén y después Flavia Neápolis y hoy Nablus, en territorio palestino. Se educó en ambiente helenístico propio del imperio, poseyó un gran conocimiento de las doctrinas rabínicas del momento, se formó teológicamente en la tradición de Asia Menor, Turquía, y vino a parar a Roma, donde abriría la primera escuela del cristianismo en pugna con otros herejes cristianos y terminaría muriendo mártir denunciado por el filósofo cínico romano Crescencio. Lo judío y lo pagano, las provincias de Siria, Asia Menor y la capital de Roma se entrecruzan en la persona de este filósofo mártir, poniendo de manifiesto la difusión del cristianismo en el único imperio romano. Esta tendencia de dilatarse inherente a la comunidad cristiana de los primeros siglos encuentra un eco muy célebre en la obra de Tertuliano, africano, en su Apologeticum. No son más numerosos, dice Tertuliano, los mauros o los marcomannos o los mismos partos o cualquier otro pueblo que, aunque sea grande, se reduce a un lugar y a sus límites. No son más numerosos que los que están esparcidos por todo el orbe. Somos de ayer y ya llenamos el mundo y todo lo vuestro, las ciudades, las islas, las alturas, los municipios, los conciliábulos, los campamentos, las tribus, las decurias, la corte, el senado y el foro. Y con su habitual sarcasmo Tertuliano concluye: os hemos dejado a vosotros solamente los templos. Además de la atracción suscitada por el género de vida de los cristianos, la calzada romana contribuyó sin duda, junto con la sinagoga, a facilitar las primeras misiones cristianas. Casi en fiel correspondencia con la naturaleza de la Iglesia, pueblo que reúne a judíos con paganos, se revelan cruciales estos dos factores: la red de sinagogas generada con la diáspora judía y primer lugar natural de predicación del Evangelio de Jesucristo, como por otro lado lo había sido en la vida del propio Jesús, en las sinagogas de Nazaret, Cafarnaún y otras del lago de Galilea, la red de sinagogas y la red viaria romana prestan su servicio a la primera evangelización. Las comunidades cristianas se van extendiendo en torno al mar Mediterráneo que les une geográficamente desde un lado a otro del imperio, desde la parte más occidental de Hispania hasta la más oriental de Siria, desde los límites septentrionales del Rin hasta la cordillera africana del Atlas. No es extraño sorprender en el epistolario de Cipriano de Cartago, segunda mitad del siglo III, correspondencia con las iglesias de Astorga, de León, del norte de España, con la de Roma o con las de la lejana Capadocia en Asia Menor. Está claro que tanto el factor geoestratégico del Mare Nostrum como los otros antes aludidos de la calzada romana y de la sinagoga no bastan para explicar el florecimiento de tantas comunidades cristianas que, no obstante las dificultades, logran permanecer unidas fundamentalmente a través de tres instrumentos propios: la institución de los sínodos locales o concilios, consolidada a finales del siglo II en Turquía, la actual Turquía, en Asia Menor, y extendida rápidamente por toda la Iglesia, celebrados una vez al año, en los que cada comunidad cristiana, reunida en torno a su obispo, trataba de los asuntos más acuciantes del momento y recordaba lo esencial de la doctrina, elaborando símbolos de fe. Otro instrumento, el intercambio epistolar, las cartas de comunión entre unas iglesias y otras, que expresaba la comunión salvando la distancia y era costumbre habitual para la salvaguarda de la ortodoxia entre las iglesias. Y 3. La práctica de la caridad fraterna, que habría de ser reconocida incluso por los paganos, el emperador Juliano,
y era no solo expresión de tal unidad, sino también motor de la misma. Si avanzamos un poco más en la historia, llegamos por fin a nuestro personaje Osio de Córdoba, un hombre que vivió aproximadamente entre los años 256 y 357. Longevo, casi 100 años, las fuentes antiguas hablan de 100 años. Escribió poco, al menos nos han llegado solo un par de cartas auténticas. Destacó, sin embargo, por sus dotes como canonista. Se le atribuyen varios cánones en diversos concilios y fundamentalmente por ser un hombre de un gran relieve político. Oriundo, al parecer, de la Bética, que por entonces contaba con Córdoba como capital y sede de residencia del emperador en sus eventuales viajes a España. Debió de ser ordenado obispo muy joven, antes de la celebración del concilio de Elvira, ciudad que debemos situar cerca de la actual Granada. Tuvo ocasión de ser confesor de la fe en la última y gran persecución de Diocleciano entre los años 303 y 306. Su estrecha relación con el emperador Constantino aparece por primera vez testimoniada con ocasión de un reparto de dinero que decide el emperador en favor de las iglesias de África. Dice el emperador en su carta: Constantino Augusto a Ceciliano, obispo de Cartago, en África. Puesto que me pareció oportuno subvenir de alguna manera a todas las provincias de las Áfricas, las Numidias y las Mauritanias, a los gastos de algunos señalados servidores de la religión católica, remití una carta a Urso, etcétera, etcétera, y le manifesté que procurara entregar a tu firmeza 3.000 folles. Con un follo de estos podía vivir una persona. Sí, que 3.000 folles era por entero durante un año. Tú, cuando hayas, que eran bolsas con cantidades de dinero cada... Tú, cuando hayas recibido la cantidad de dinero antes manifestada, ordena que el dinero sea repartido a todos los mencionados más arriba, de acuerdo con el listado que te ha enviado Osio. Es decir, Osio de Córdoba indica a quién se reparte el dinero que Constantino entrega a las iglesias de África. Hay más pruebas de este estrecho vínculo que unió a Constantino con Osio. Por ejemplo, el rescripto del año 321 en el que el emperador quiere evitar los fraudes y excesos ocultos en las manumisiones de esclavos. Interesante resulta también la siguiente parada. El historiador cristiano Sócrates testimonia cómo en el año 324 Osio se convirtió en el portador de una epístola de elevadísima importancia dirigida por el emperador a Alejandro, obispo de Alejandría, para tratar de solucionar la controversia arriana del modo más discreto posible. Dice el historiador Sócrates: el emperador, cuando se enteró de esto, de la controversia entre Alejandro y Arrio, se afligió en extremo en su alma y consideró el asunto como una desgracia propia. Inmediatamente se esfuerza en sofocar el mal que había aprendido y envía una carta a Alejandro y a Arrio por medio de un hombre digno de confianza que se llamaba Osio y era obispo de una ciudad de España llamada Córdoba. El emperador lo amaba bien y lo trataba con distinción. Allí mismo, y en ese mismo año de 324, en la poderosa sede alejandrina, se celebró un concilio en presencia de Osio para tratar algunos otros problemas distintos de la controversia arriana que afectaban a las comunidades cristianas de Egipto. En el mismo año del 324, si no poco después en el 325, pero siempre antes de mayo del 325, encontramos a Osio presidiendo un concilio en una de las sedes de mayor peso y tradición de toda la Iglesia, Antioquía. Allí, en efecto, se celebró un concilio muy preterido por las reconstrucciones habituales de los manuales de historia de la Iglesia. Probablemente se deba a que sus actas se nos han perdido en el original griego y nos han llegado solamente en su versión siríaca.
Allí, Osio de Córdoba, en Antioquía, preside una reunión de obispos procedentes de sedes muy distantes como las siguientes: Constantinopla, Epifanía, actual Gezene, Turquía; Rafanea, actual Ravniye, Siria; Seleucia, actual Capisuyu, Turquía; Samosata, actual Samsat, Turquía; Berito, actual Beirut, Líbano; Damasco, Siria. Un tal Pedro, que podría ser obispo de Nicópolis, de la actual Imbas, cerca de Ramala, donde está la autoridad palestina, o bien obispo de Aila, de la actual Acaba en Jordania, o de Gindaros, en la actual Genderes en Siria; los obispos de Ascalón, en la actual Israel; Epifanía, actual Hama, Siria; Beritania, en Arabia; Jerusalén, Emesa, actual Homs, Siria; Nísibe, Yamnia, Gábala, actual Jebele, Siria, etc., hasta 56. El motivo de este concilio era la acogida que algunos obispos habían concedido a Arrio, ya excomulgado en su iglesia de Alejandría. Por eso se reúnen estos 56 obispos en la sede antioquena, presididos por Osio de Córdoba, amigo y confidente del emperador, para tratar de fijar los límites de la comunión. El intento fallido de este concilio provocará precisamente la celebración, meses más tarde, del famoso Concilio de Nicea, previsto inicialmente en Ancira, actual Ankara, Turquía. El Concilio de Nicea, celebrado en mayo del 325, presenta la novedad de ser convocado por el emperador. No consta de ningún obispo expresamente la presidencia, pero en la mayoría de las listas de los obispos participantes se ofrece en primer lugar el nombre de Osio como primero de los firmantes. Huelga recordar la trascendencia paulatina que el Concilio de Nicea iría cobrando con el pasar del tiempo. Nosotros los consideramos hoy con buenas razones ecuménico, pero la participación fue predominantemente oriental. Y no obstante, como muestra de la difusión amplia de la Iglesia de un extremo a otro, el primero de entre los firmantes pareció ser este obispo de la occidental bética, Osio de Córdoba, al cual sorprenderemos aún de nuevo en puestos de relieve en los concilios de Gangra, en Turquía, la Paflagonia, o Sárdica, actual Sofía, Bulgaria, o residiendo en Treveris, actual Trier, Alemania, o desterrado o participando finalmente en Sirmio, en la actual Belgrado, Serbia. Este hombre incansable, político de Iglesia, verdadero ciudadano del mundo, que no dejó nunca de ser obispo de Córdoba y se dirigió por el territorio del actual Magreb y actuó como delegado imperial en la capital de Egipto y en la de Siria, y estuvo presente en Asia Menor y en el sínodo celebrado en la capital de la Dacia, donde el occidente se junta con el oriente, y en los límites del imperio trazados por el Rin, es un buen exponente de lo que los cristianos, más allá de las tristes divisiones que se afianzarán a partir del siglo IV, doctrinales sí, pero a veces también más políticas que doctrinales, digo, este hombre es un buen exponente de las raíces comunes de todas las comunidades cristianas que hoy viven en Egipto, Siria, Irak, el Líbano y los territorios palestinos, las cuales, mucho antes de ser culturalmente arabizadas, hundieron sus raíces en los comienzos mismos de la misión cristiana y fueron, y lo son, portadoras de una cultura propia con el paso de los siglos. Basta pensar en la cultura copta, siríaca, etc. Esta unidad, decía al principio, y voy terminando, fue apoyada por la red viaria romana y la red sinagogal judía. Ahora debo completar. Este apoyo no constituyó, sin embargo, la garantía más sólida de la unidad de las iglesias cristianas. Antes bien, se reveló ambivalente desde el comienzo. Hubo factores que generaron también conflicto. En las mismas sinagogas donde se convertían los primeros cristianos de cada comunidad, de esas mismas fueron expulsados por el mismo motivo, y muy pronto surgieron las disensiones
que irían forjando la identidad cristiana en discusión con la línea que terminará por imponerse en la religión de Israel, a saber, el rabinismo. Por otro lado, las mismas calzadas romanas que servían a los misioneros condujeron también los pasos de los perseguidores romanos, siempre de modo intermitente, hoy aquí, mañana allá, en este lugar sí, en el otro no, hasta que llega la general de Decio y más tarde la gran de Diocleciano. El monoteísmo cristiano y la alta conciencia de libertad religiosa que tenían los cristianos chocaron con aspectos fundamentales de la política religiosa romana. Pertenecen a un cristiano, y es un honor, natural del norte de África, Tertuliano, en el año 200, en la zona donde hoy se encuentran Túnez y Argelia, la primera declaración explícita de libertad religiosa, de hecho que a menudo se ignora. En un pequeño escrito a un senador de nombre Escápula, dice Tertuliano: a nadie se puede obligar a profesar ninguna religión. No es propio de la religión practicarla por violencia. Además del conflicto originado entre aspectos de la política imperial y del naciente cristianismo, desde muy pronto las comunidades cristianas fueron capaces también de mirar más allá de las fronteras imperiales, como en parte testimonia el texto de Melitón de Sardes antes citado, y como pondrá de manifiesto la conversión de gentes no romanizadas al cristianismo a lo largo del siglo IV. Precisamente en aquel momento del siglo IV en el que la fe cristiana goza por primera vez de libertad pública, en el que se podría haber esperado una mayor complacencia mutua y compenetración entre imperio y cristianismo, la fuerza de la misión provocaba numerosos mártires más allá de las fronteras orientales del imperio, al otro lado del Éufrates, bajo el régimen de los persas en parte del actual Irak. ¿Qué sabemos de estos cristianos que más tarde llevarían a partir del siglo VI el Evangelio a la zona del actual Qatar, Kuwait, Omán, Bahrein? Pero de esta actitud soberana del cristiano que no puede, no debe, no debería nunca identificarse con un régimen político concreto, además de mártires como Justino y otros muchos, fue también testigo eminente nuestro obispo Osio de Córdoba en uno de los dos escritos que conservamos de él. En carta al emperador Constancio, en el año 355, se expresa así Osio: yo también fui confesor de la fe al comienzo, cuando hubo una persecución en tiempos de tu abuelo Maximiano. Si tú también me persigues, también ahora estoy dispuesto a soportar lo que sea antes que derramar sangre inocente y traicionar la verdad. Pero no tolero, emperador, que me escribas así y me amenaces. Deja ya de escribir tales cosas. No tengas los sentimientos de Arrio, etcétera, etcétera. Créeme, Constancio, por edad podría ser tu abuelo. Yo mismo estuve en el concilio de Sárdica cuando tú y tu hermano Constante nos reunisteis a todos nosotros, etcétera. Deja de ejercer la violencia y no escribas ni envíes condes. Te lo pido, cesa y recuerda que eres un hombre mortal. Teme el día del juicio, consérvate puro para ese día. No te atribuyas autoridad para los asuntos eclesiales, ni nos des órdenes sobre ellos. Aprende de nosotros. Dios puso en tus manos el poder, pero nos confió a nosotros los asuntos de la Iglesia. Está escrito: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Primera vez que se cita esta frase dirigida a un emperador. Emperador, ni a nosotros nos es lícito gobernar sobre la tierra, ni a ti te es lícito ofrendar. Te escribo esto porque estoy inquieto de tu salvación. Sobran las palabras. Por desgracia, no fue esta siempre la respuesta de los líderes cristianos a las pretensiones de manipulación por parte del poder político. Para concluir, retrocedo un breve instante y al volver con Tertuliano termino formulando una pregunta por si se puede en algún momento responder en estos días. Al final de su obra Apologeticum, Tertuliano terminaba indicando a los magistrados
que era inútil lo que hicieran o no hicieran con los cristianos. Si los dejaban en paz, ellos, los cristianos, seguirían predicando el Evangelio. Si los condenaban a muerte, la sangre de los mártires provocaría nuevos y numerosos cristianos. Esto, que fue ciertamente así en aquellos primeros siglos de cristianos en torno al Mediterráneo, me pregunto, y no tengo la respuesta, ¿podría constituir un marco de referencia para las comunidades cristianas hoy perseguidas del Oriente Próximo o no? Muchas gracias por su atención. Vamos a dar paso a la segunda intervención, que lleva por título El cristianismo siriaco y su influencia en las primeras comunidades cristianas en Oriente Medio. Va a estar a cargo del profesor don Jacinto González Núñez, que es profesor en la Universidad Eclesiástica San Dámaso y doctor en teología. Realizó un bienio de especialización en la Escuela Bíblica y Arqueológica San Etienne de Jerusalén. Es profesor de hebreo y siriaco en la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino. Ha sido director de la colección Studia Semitica Novi Testamenti, donde tiene publicaciones sobre el estrato semítico del Nuevo Testamento, y también de la colección Apócrifos Cristianos. Es miembro también de la Asociación Internacional para el Estudio de la Literatura Apócrifa Cristiana. Cuando quieras. Pues muchas gracias. Cuando la propaganda anticristiana en Oriente, a veces no exenta de una fuerte carga de amenaza, califica a los seguidores de Jesús de cruzados, pretende conseguir al menos un doble efecto. Por una parte, convencer a los ingenuos de que los cristianos de aquellas tierras son extranjeros, unos advenedizos, pues se identifica a los cruzados como gentes venidas de fuera, sobre todo de Europa. Y en segundo lugar, hacer creer a los incautos que el cristianismo llegado de fuera se impuso por la fuerza de las armas, como el resultado de una victoria alcanzada tras años de guerra a sangre y fuego por medio de las cruzadas. Nuestro objetivo en esta intervención es también salir al paso de la falacia de los que así piensan, mostrando, por una parte, que en Oriente, de modo particular en Siria, el cristianismo hunde sus raíces como en tierra propia, y por otra, que su Iglesia ha sido mártir desde sus orígenes. Siria no puede entenderse a sí misma sin su legado cristiano sellado con la sangre de sus mártires. Siria en los Evangelios. La primera vez que oímos hablar de Siria en el Nuevo Testamento es en el Evangelio de Mateo. En un sumario que recoge la actividad de Jesús como predicador del Evangelio del Reino y como curador de las enfermedades y dolencias de la gente, el evangelista da la información de que la fama de Jesús se había extendido por toda Siria. Mateo 4:24. En opinión de algunos estudiosos de los Evangelios, Mateo se estaría refiriendo con esta expresión no a la provincia romana de Siria, sino solo a la parte sur del Hermón, a la zona que comprendía los territorios confines de Galilea de los que habla Marcos 1:28. Sin embargo, es más probable que Mateo se refiera a la provincia romana de Siria. Dos argumentos se pueden invocar a favor de esta opinión. Por una parte, en el mismo sumario se menciona ya por 2 veces a Galilea. ¿Qué necesidad habría de una nueva mención de esa parte sur de Galilea? Y por otro lado, la expresión que usa Mateo es por toda Siria, lo que da a entender
que no quiere limitarse a una parte de ella, como sería el caso del sur del Hermón. La fama de Jesús, por tanto, pudo haberse extendido por la región de Siria. Un eco de esta fama de Jesús puede encontrarse también en la noticia que nos proporcionan esta vez los evangelios de Marcos y Lucas. Al enterarse de las cosas que hacía Jesús, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y de las cercanías de Tiro y Sidón. Marcos 3:8, Lucas 6:17. Es interesante notar que una descripción muy parecida de las regiones de las que iban los judíos a Jerusalén con motivo de la fiesta de Pentecostés la encontramos en Flavio Josefo, pero sin mencionar Tiro y Sidón, que son las dos grandes ciudades fenicias que formaban parte de la provincia romana de Siria. Los evangelistas Mateo y Marcos nos han conservado a su vez otra noticia acerca de la predicación de Jesús relacionada con Tiro, en Mateo 15:21 y Marcos 7:24. Según el relato de Marcos, Jesús se retira hacia la región de Tiro y entra en una casa queriendo pasar desapercibido, pero no lo logró. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró y fue a buscarlo para pedirle la curación de su hija. El evangelista precisa que esta mujer era griega, sirofenicia de origen. Versículo 26. La primera denominación griega, helenis, no se refiere a sus antecedentes familiares o de nacionalidad, sino a su condición de pagana, gentil, es decir, no judía, como aparece en pasajes de las cartas de San Pablo, por ejemplo, a Romanos y Corintios. Por su origen, por tanto, esta mujer es una siria de la región de Fenicia, es decir, de la parte sur de la provincia romana, por oposición a la parte norte conocida como Celesiria. Así pues, Siria ha estado relacionada muy estrechamente con la predicación del mismo Jesús. Siria en los orígenes de la Iglesia naciente. A. La conversión de San Pablo y la comunidad de Damasco. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas narra en 3 ocasiones la conversión de San Pablo, en los capítulos 9, 22 y 26. Salvo algunas pequeñas diferencias de detalle, los relatos están de acuerdo en los elementos más significativos del suceso. Según el relato del capítulo 9, Pablo, un judío de estricta formación farisea, se presenta ante las autoridades religiosas para pedir cartas que le autoricen a perseguir a la comunidad cristiana de Damasco. Cuando estaba a punto de entrar en la ciudad, tuvo una experiencia sorprendente. Una luz que venía del cielo lo envolvió con su resplandor. Pablo cayó a tierra y oyó una voz que se identificaba como Jesús resucitado y le pedía que entrase en Damasco. Pablo se levantó, pero no veía nada. Sus compañeros de viaje lo llevaron a casa de un judío llamado Judas, que vivía en la calle llamada Recta. En la ciudad había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión para enviarlo a buscar a Pablo en la casa de Judas. Ananías fue donde Pablo, le impuso las manos y al instante recobró la vista. Se levantó y recibió el bautismo. No sabemos con certeza cuándo tuvo lugar la conversión del apóstol, pero según la cronología tradicional, representada en este caso por la Biblia de Jerusalén, se puede suponer que sucedió hacia el año 36.
Considerando que Jesús murió hacia el año 30 o 33, entre los años 30 o 35, hay que concluir que apenas 5 años habían pasado entonces y ya estaba constituida en Damasco una comunidad cristiana muy activa, pues había sido señalada por Pablo como el objeto de su persecución. Por las propias palabras del apóstol sabemos que posteriormente tuvo una relación muy estrecha con la comunidad de Damasco. Allí estuvo predicando durante 3 años, según Gálatas 1:17, y de allí tuvo que huir ayudado por los hermanos que lo descolgaron en un cesto por la muralla de la ciudad, según 2 Corintios 11:32. Las primeras persecuciones y la comunidad de Antioquía. En Hechos 11, 19, 30, Lucas narra el nacimiento de la Iglesia en Antioquía de Siria. Con ocasión de la persecución que se desató contra los seguidores de Jesús después de la muerte de Esteban, algunos se dispersaron llegando hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. En un primer momento anunciaban el Evangelio solo a los judíos, pero más tarde algunos comenzaron a predicar entre los griegos de Antioquía. El Evangelio prendió con fuerza en aquella ciudad, hasta el punto de que, conocida la noticia en Jerusalén, los apóstoles enviaron a Bernabé para recabar información de lo que estaba sucediendo. Cuando Bernabé llegó, fue testigo de la pujanza de aquella comunidad y se alegró de ver la acción de la gracia de Dios. Aunque nos movemos en el ámbito de lo hipotético, parece probable suponer que el martirio de Esteban pudo tener lugar hacia el año 34, lo que significa que muy poco tiempo después, hacia el año 37, existía una comunidad muy viva en Antioquía de Siria. Allí estuvieron predicando Bernabé y Pablo durante 1 año, y Antioquía tuvo el privilegio de ser la primera comunidad en que los discípulos fueron llamados cristianos. Hechos 11, 26. A pesar de tener muy pocos datos sobre la vida interna de esta comunidad, lo cierto es que Antioquía se convirtió en el centro neurálgico de las tareas misioneras de Bernabé y Pablo. De allí partirán también para los 2 primeros grandes viajes a través de Chipre, Siria, Asia Menor y Grecia. Y de allí saldrá Pablo de nuevo para su tercer gran viaje misionero, que le llevaría de nuevo por Asia Menor y Grecia. A la vuelta de este periplo, desembarcó en Tiro, en cuya comunidad pasó 1 semana para dirigirse finalmente a Jerusalén. De la importancia de la comunidad de Antioquía da fe otro detalle que no debe pasar desapercibido. El apóstol Pedro estuvo residiendo durante un tiempo en ella, y fue allí donde tuvo lugar el penoso incidente con Pablo con motivo de la forma de actuar de Pedro respecto a los judaizantes. Por todo ello, no es gratuito afirmar con Hitti que, en cierto sentido, Antioquía fue la madre de las iglesias establecidas en países gentiles. Y después de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, Antioquía llegó a ser la capital exclusiva del cristianismo. Durante algún tiempo ejerció una cierta jurisdicción sobre las sedes vecinas. Las cartas de San Ignacio, obispo de Antioquía, a fines del siglo I y principios del siglo II, son una fuente para el conocimiento de la organización de la Iglesia en Antioquía y probablemente de otras iglesias bajo la jurisdicción del obispo de Antioquía. San Ignacio subraya el liderazgo interno de la Iglesia. A la cabeza de cada comunidad hay un obispo bajo cuya autoridad están los presbíteros y los diáconos. En Antioquía
se llegaron a celebrar más de 30 sínodos de obispos, el primero de los cuales tuvo lugar en el año 269. Finalmente, debemos considerar que Antioquía dio su nombre a la escuela de teología cuyo representante más insigne fue San Juan Crisóstomo. Como se sabe, frente a la escuela de Alejandría, cuya cabeza más ilustre era Orígenes, que se reconocía por la interpretación alegórica de la Escritura, la de Antioquía seguía los cánones de la exégesis literalista. Siria, cuna de los evangelios y de los primeros escritos cristianos. Aun contando con que se trata de una cuestión muy debatida y sometida a un alto grado de suposición, no queremos dejar de señalar el extraordinario papel que Siria ha jugado en el tema del lugar de composición de los evangelios. Esto sería un indicio muy elocuente de la pujanza de la vida de la Iglesia siria. El Evangelio de San Mateo. Con esto aligero un poquito respecto de lo que tengo escrito, para darles a entender que se han propuesto muchos lugares para cuna del nacimiento del Evangelio de San Mateo. Sin embargo, la opinión más común, partiendo del testimonio de San Ignacio de Antioquía, suele situar la composición de Mateo en Siria, concretamente la ciudad de Antioquía, una gran cantidad de autores. En opinión de Santiago Guijarro, uno de los especialistas españoles de los evangelios, de todas las propuestas, la que cuenta con mejores argumentos es la que sitúa la composición del evangelio en Antioquía, la capital de Siria. El Evangelio de San Marcos. También se han propuesto varios lugares para su composición, pero como lugares alternativos a Roma, que se ha tenido como un lugar tradicional, algunos argumentan que Siria tiene los mejores argumentos. De nuevo, en opinión de Santiago Guijarro, que pretende conjugar la opinión tradicional de Roma con la hipótesis de Siria, el Evangelio de Marcos habría conocido dos ediciones. La primera habría sido realizada en la región siro-palestinense. Debió de llegar a Roma, donde se llevó a cabo una segunda edición, con algunas modificaciones respecto a la primera. También algunos autores han defendido la composición de San Lucas en tierra de Siria, y también, asimismo, aunque se postulan diversos lugares de composición para el Evangelio de Juan, no ha habido autores que hayan propuesto a su vez la región de Siria. La Didajé. Con el nombre de Didajé o enseñanza de los 12 apóstoles, como saben, se nos ha conservado uno de los primerísimos textos de la literatura patrística. Este escrito, que gozó de una gran autoridad, se presenta como una recopilación de diversas fuentes reunidas por un anónimo judeocristiano y dirigido a fieles de lengua griega procedentes del paganismo. Hay razones para pensar que esta obra, y sigo aquí la opinión de don Juan José Ayán, que esta obra pudo ser escrita entre los años 70 y 80 y vio la luz en Antioquía de Siria. Como les decía, muestra elocuentemente la pujanza de la Iglesia de Siria, pero al mismo tiempo, en el caso de los evangelios, como el privilegio, la gracia que el Espíritu Santo quiso dar a los autores sirios para componer los evangelios. 4. La enseñanza del apóstol Adai y los orígenes de la Iglesia de Edesa. Dentro de la literatura apócrifa cristiana en lengua siríaca, la enseñanza del apóstol Adai ocupa un lugar destacado. En primer lugar,
porque mientras que la mayoría de los apócrifos escritos en siriaco son traducciones de textos originales griegos, este es un texto escrito originalmente en siriaco. Y por otra parte, se trata de un apócrifo que tiene gran interés para el conocimiento de la evangelización del área geográfica de Mesopotamia y la Siria oriental a partir del siglo II. La enseñanza de Adai en siriaco narra cómo el rey de Edesa, Abgar V Ukama, que sufre una enfermedad incurable, oye de unos funcionarios suyos que han viajado a Palestina por asuntos oficiales los milagros y curaciones que Jesús está realizando en aquella región. Abgar escribe a Jesús una carta invitándole a venir a Edesa para curarlo y gozar de su hospitalidad en su bella y acogedora ciudad. Cuando Jesús recibe la carta del rey, le responde con otra carta en la que le dice que no puede ir porque la misión que ha venido a cumplir en la tierra está a punto de terminar y debe volver junto al Padre. No puedo entretenerme aquí ahora, pero es muy interesante lo que ha suscitado la correspondencia entre Abgar y Jesús, dos cartas que gozaban de tanto predicamento en la iglesia siríaca, y no solo siríaca, sino que llegaron a ser leídas en la liturgia de distintas iglesias. Y también hacer mención que la monja Egeria, la monja española, cuando visitó aquellas tierras, el obispo de la ciudad le enseñó las cartas que se conservaban, copias, y que dice Egeria que yo conocía en mi patria, de las cuales tengo copia, pero me fue de un gran agrado el que el obispo me las leyese allí en el mismo lugar. Sigo con el texto de la enseñanza de Adai, que Jesús le promete a Abgar que después de ascender al cielo le enviará a uno de sus discípulos para que le cure, y le envía su bendición para la ciudad y los habitantes. Y dice el texto en el capítulo 5, «Tu ciudad será bendita y el enemigo no la dominará nunca jamás». Desde entonces la ciudad de Edesa será conocida como la ciudad bendita. Después de la ascensión de Jesús, el apóstol Judas Tomás envía a Edesa a Adai, uno de los 72, para que cumpla la promesa de Jesús. Adai llega a Edesa, cura a Abgar y a algunos de sus nobles y hace una primera predicación ante los príncipes de la corte. Tras una segunda predicación dirigida al resto de los habitantes de Edesa, el apóstol obtiene un gran éxito, pues toda la ciudad se convierte, incluidos los sacerdotes de los ídolos paganos. Por consejo del rey, Abdai construye la primera iglesia de Edesa. Y a partir de ese momento, el cristianismo conoce una fuerte expansión hacia Oriente, llegando la noticia hasta el rey persa Narsés, que se interesa por la predicación del apóstol Adai. Pasados muchos años, asentada ya la iglesia en Edesa, Adai cae enfermo. Convoca a sus colaboradores más cercanos, a los que designa sus sucesores, y deja organizada la iglesia de Edesa en manos de su discípulo Aggai. Poco después, Adai muere y es enterrado con gran honor entre el duelo de toda la ciudad en el mausoleo de los reyes. La obra se cierra con unas anotaciones acerca del culto que muy pronto se tributó a Adai en Edesa y de las circunstancias que siguieron, entre las que destacan la muerte del rey Abgar y la subida al trono de un hijo suyo que hizo matar a Aggai. Aunque el autor de la enseñanza de Adai dice que los sucesos que va a narrar tuvieron lugar después de la ascensión de Jesús, en tiempos del rey Abgar V Ukama, es claro que se trata de un artificio literario para dar autoridad apostólica
a la evangelización de Edesa. Nosotros sabemos ahora que las cosas no fueron exactamente así, que la evangelización de Edesa no pudo tener lugar en el siglo I bajo Abgar V Ukama, como pretende la enseñanza de Addai, parece demostrarse por varias razones. En primer lugar, el documento más antiguo que atestigua la presencia del cristianismo en la región de Edesa es el epitafio de Abercio, que data de finales del siglo II. El primero en hablar de la conversión del rey de Edesa al cristianismo es Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, que data del siglo IV. Pero parece claro que la conversión de un monarca tan importante en los primeros momentos del cristianismo no habría sido ignorada por los escritores cristianos durante más de casi 300 siglos. En segundo lugar, el documento más antiguo de la historia de Edesa, la llamada Crónica de Edesa, comienza con la inundación que sufrió la ciudad en el año 201, dañando de manera especial, dice, la iglesia de los cristianos, pero no habla de la conversión de su rey a la fe cristiana. La misma expresión, la iglesia de los cristianos, da a entender que el cristianismo no era aún la religión del Estado, lo que hace suponer que el rey de Edesa no era cristiano en esa época. Todo hace pensar, por tanto, que el primer rey cristiano debió ser Abgar IX el Grande, que reinó entre los años 177 y 212 después de Cristo. Es muy probable, pues, que la evangelización de Edesa se llevase a cabo en la segunda mitad del siglo II. Y esto es, en definitiva, lo que nos interesa subrayar aquí, que la gran ciudad de Edesa, con su entorno, fue cristiana contra lo que muchos querrían a partir de la segunda mitad del siglo II. Sanefrén y la escuela de Edesa. La vida de Sanefrén se desarrolla a lo largo del siglo IV en la Alta Mesopotamia, en lo que hoy corresponde al territorio comprendido entre Siria, Turquía e Irak. Había nacido a comienzos del siglo, hacia el año 306, en la ciudad de Nísibe, pero en el año 363, cuando la ciudad fue cedida al rey Sapor II, tras la derrota y muerte del emperador Juliano el Apóstata, el santo se instaló en Edesa, conocida como la Atenas de Oriente. En una de sus biografías, conocida como la Vita Siriaca, se cuenta que al llegar a Edesa se quedó tan cautivado por la belleza de la ciudad y por la sabiduría de sus gentes que se prometió no salir de ella jamás. Y así sucedió hasta su muerte en el año 373, víctima de una peste que se había declarado en la ciudad, probablemente a causa de su dedicación a los enfermos. Había sido ordenado diácono y varias veces rehusó ser ordenado presbítero porque se consideraba indigno de un don tan excelente. La obra literaria de Sanefrén, tanto en prosa como en verso, es ingente. En prosa destacan sobre todo sus comentarios al Diatésaron de Taciano y a varios libros de la Escritura, como el Génesis y el Éxodo, así como su Sermo de Domino Nostro. En su obra poética, que constituye el gran corpus de su literatura, destacan de modo particular sus numerosos madrase, himnos compuestos para diversas ocasiones, especialmente para conmemorar las diferentes fiestas litúrgicas cristianas, la Natividad del Señor, la Epifanía, la Pascua, etc. El término siriaco madrasa
designa una composición poética, con frecuencia de carácter didáctico, en el que los versos están agrupados por estrofas con un responsorio o breve aclamación. Estos himnos, que suelen llevar una indicación acerca de la melodía con que deben ser cantados, eran interpretados durante la celebración litúrgica por coros de vírgenes consagradas, las conocidas como las hijas de la alianza, las Benaz que llama. La abundante literatura efremiana, sin embargo, no tenía como única finalidad cantar los grandes misterios de la liturgia cristiana. A través de sus madrashe, pretendía enseñar la recta doctrina a sus fieles, protegiéndolos de las influencias nefastas de los cultos paganos, de las peligrosas relaciones con el judaísmo o de la enseñanza de las doctrinas gnósticas, en particular de Mani, Marción y Bardaisán, y de la temible pujanza del arrianismo. En uno de sus himnos dice: «Yo no he perturbado tu rebaño, Señor, sino que según la medida de mis fuerzas he mantenido a los lobos lejos de él, y en cuanto me ha sido posible, he tejido para los corderos de tu rebaño los vestidos de tus himnos». No en balde, la literatura de Sanefrén ha sido calificada como obras de combate. En su producción literaria se puede disfrutar de la belleza de la poesía a la vez que de la plena ortodoxia de su enseñanza. En reconocimiento a estas dos altas cualidades de su genio, Sanefrén fue llamado desde muy pronto la lira del Espíritu Santo, y en 1920 el Papa Benedicto XV lo declaró doctor de la Iglesia Universal. 6. La Iglesia de Siria, una iglesia mártir. Una figura relevante, San Ignacio de Antioquía. Sobre San Ignacio de Antioquía, de quien se ha llegado a decir que durante mucho tiempo fue el hombre más célebre de la Iglesia de Siria, son pocas, sin embargo, las informaciones que tenemos. De los testimonios más antiguos acerca de él, que siguen siendo muy discutidos, apenas podemos entresacar que Ignacio sucedió a Evodio al frente de la Iglesia de Antioquía y que Evodio había recibido a su vez esta misión de los apóstoles Pedro y Pablo. Entre los años 110-130, en tiempos del emperador Trajano, Ignacio fue arrestado y conducido a Roma, donde debía ser martirizado. En su viaje atravesó Asia Menor, llegando hasta Esmirna, cuyo obispo Policarpo le acogió durante un tiempo. Allí le visitaron los obispos de Tralia y Magnesia, a quienes entregó unas cartas para sus iglesias. También escribió una carta a la Iglesia de Roma. Más tarde se desplazó hasta Tróade, desde donde escribió a las iglesias de Filadelfia y Esmirna, y otra personal al obispo Policarpo. Les leo el pasaje admirable de San Ignacio en la carta a los romanos sobre su propio viaje martirial. Encadenado en Jesucristo, espero saludaros, si es su voluntad que yo sea digno de llegar hasta el fin, pues el comienzo es fácil de llevar con tal de que alcance gracia para recibir mi herencia sin impedimento. Para mí, pedid únicamente fuerza interna y externa para que no solo hable, sino que también quiera, para que no solo me llame cristiano, sino que también me muestre así. Y aquí subrayo estas palabras. Lo propio del cristianismo, cuando es odiado por el mundo, no es asunto de persuasión, sino de grandeza. Y de este testimonio excepcional, yo quisiera precisamente recoger que es muy probable que en el pensamiento de San Ignacio estuviera presente las palabras de San Pablo en la segunda carta a los Corintios,
cuando el propio San Pablo dice que allí se presentó: y fui a vosotros no con el prestigio de la palabra o de la sabiduría, sino que solo quise saber entre vosotros a Jesucristo y este crucificado. Mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu. Afraates y la persecución bajo Sapor II. Paso un poquito de prisa para darles a conocer sencillamente la figura de Afraates, que es poco conocida entre nosotros, pero que gracias a Dios se van conociendo cada vez más su biografía, pero sobre todo sus obras. La obra primordial de Afraates es Las Demostraciones, un texto en el que él escribe 21 pequeñas obritas que va dando razón como de toda la vida de la Iglesia de Siria. Pero yo les he recogido la demostración 21, unos capítulos de la demostración 21, que es una de las ya finales, en la cual habla precisamente de la persecución que están sufriendo en ese momento con ocasión del emperador Sapor, del rey Sapor II. Te he escrito estos recuerdos, amigo mío, porque Jesús fue perseguido y los justos fueron perseguidos, para que sean consolados los perseguidos de hoy. Los que son perseguidos a causa de Jesús, perseguido. El que nos escribió y él mismo nos infundió valor, pues dijo: si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. Por esto os persiguen, porque no sois del mundo, como yo no soy del mundo. Él nos había enseñado: cuando os hagan comparecer ante magistrados y ante gobernadores y reyes, los dominadores de este mundo, no os preocupéis antes de tiempo de lo que vais a decir o de cómo vais a responder, porque yo os daré palabras de sabiduría que vuestros enemigos no podrán vencer. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. Él es el Espíritu que habló por la boca de Jacob a Esaú, su perseguidor, el Espíritu de sabiduría que habló ante el faraón por la boca de José, perseguido, el Espíritu de ciencia que fue dado a Josué, hijo de Nun, cuando Moisés le impuso las manos y fueron aniquilados y exterminados ante él todos los pueblos que lo perseguían, el Espíritu que revistió a Elías, con el cual reprendió a Jezabel y a Ahab, su perseguidor, el Espíritu que salvó a Mardoqueo y a Esther en la región de su cautividad. Escucha, amigo mío, los nombres de los mártires, de los confesores y de los perseguidos. Abel fue asesinado y su sangre clamó desde la tierra. Jacob fue perseguido, huyó y se convirtió en un extranjero. José fue perseguido, vendido y arrojado a un pozo. Moisés fue perseguido y huyó a Madián. Josué, hijo de Nun, fue perseguido e hizo la guerra. Samuel también fue perseguido e hizo duelo por Saúl. Ezequías fue perseguido y estuvo oprimido por la tribulación. Elías fue perseguido y huyó al desierto. Eliseo fue perseguido y se convirtió en un extranjero. Jeremías fue perseguido y lo arrojaron a un pozo de barro. Ananías y sus hermanos fueron perseguidos y arrojados al horno de fuego. Judas Macabeo y sus hermanos fueron perseguidos, también ellos pasaron por el oprobio. El anciano Eleazar, cargado de años, fue un buen modelo, fue un confesor y un mártir perfecto. Pero el martirio mayor y más excelente fue el de Jesús, pues superó en tribulación y en confesión a todos los mártires anteriores y posteriores. Y después de él vino Esteban, el mártir fiel al que los judíos lapidaron. Simón y Pablo también fueron martirizados, mártires perfectos. Santiago y Juan caminaron por las huellas de su Maestro Cristo. Después de los apóstoles, por todas partes, otros han confesado la fe y han surgido mártires verdaderos.
También entre nuestros hermanos de Occidente, en los días de Diocleciano, hubo una gran tribulación y persecución contra la Iglesia de Dios en todo su imperio. Las iglesias fueron derribadas y destruidas, y muchos confesores y mártires dieron testimonio. Después de ser perseguidos, Dios, de nuevo, tuvo misericordia de ellos. En nuestros días suceden estas mismas cosas a causa de nuestros pecados, pero también para que se cumpla lo que está escrito, según dijo nuestro Salvador. Es necesario que sucedan estas cosas. Y el apóstol Pablo dijo, junto a nosotros ha sido puesta esta nube de la confesión, que es nuestra gloria, en medio de la cual muchos deben confesar la fe y ser matados. Concluyo. Varias cosas son dignas de destacarse en este magnífico texto del sabio persa. En primer lugar, la lectura sapiencial que hace de las persecuciones actuales contra los cristianos. Forman parte de una cadena de persecuciones contra los justos que recorren toda la historia de la salvación desde el principio. En segundo lugar, que el Antiguo Testamento y el Nuevo están unidos en esa historia de salvación por un eslabón excelente, Jesucristo, quien había anunciado que sus discípulos pasarían por las mismas tribulaciones que él. En tercer lugar, llama la atención el papel relevante que Afraates concede al Espíritu Santo con los dones de la ciencia, la sabiduría y la fortaleza, ya presente en los justos del Antiguo Testamento para fortalecer ahora a los justos perseguidos. Es este mismo Espíritu el que sostiene en la actualidad a los cristianos. En cuarto lugar, Afraates deja entender que las persecuciones forman parte del plan salvífico de Dios. Era necesario, pues en ellas da a la Iglesia la ocasión de ofrecer por medio del martirio la confesión de la fe más perfecta. Y a la vez se ofrece a los cristianos la oportunidad de la conversión, pues conforme a la predicación de los profetas, las persecuciones están relacionadas con los propios pecados de la Iglesia. Desde esa perspectiva creyente se puede entender el valor salvífico del martirio. La sangre de los mártires purifica a la Iglesia de sus pecados. Y finalmente, quiero destacar la delicada solidaridad fraterna que Afraates muestra hacia la Iglesia de Occidente al rememorar la persecución de Diocleciano. Para nosotros, cristianos de Occidente, es una urgente llamada a no olvidarnos hoy de nuestros hermanos que están siendo martirizados en Oriente. En su martirio, ellos, sin necesidad de elocuencia ni persuasión, dan testimonio de la grandeza del don de Dios que es el Evangelio, y a nosotros se nos ofrece la oportunidad de mostrar la grandeza de nuestra caridad fraterna con ellos y la belleza de nuestra comunión en Cristo. Muchas gracias.